Nunca le ha interesado esta parte, yo no sé por qué razón. Porque fueron los haitianos quienes derrotaron a los ingleses, quienes derrotaron a los españoles y quienes derrotaron a los franceses, a los tres imperios del mundo en ese tiempo, y lo echaron de la isla. Cuando los haitianos echan a esos imperios de la isla, ¿sabe qué hicieron? Se fueron para Puerto Príncipe y se olvidaron de esto. Después un grupo de dominicanos que quiso que España lo protegiera, y España dijo, yo no tengo nada que hacer ahí. Eso es tontería. Yo no quiero esos pedilones, dijeron los españoles. O sea que lo que pasa aquí... Y entonces, ¿qué pasó? Verá, los dominicanos empezaron a enviarle cartas a los haitianos, a Puerto Príncipe, para decirles, vengan a rescatar esta parte de la isla. Y vino Boyer. Porque la llamada independencia efímera de Núñez de Cáceres fracasó. Los españoles no lo quisieron. Los españoles no querían ese grupo de pedilones detrás de ellos. Entonces, ¿qué resulta? Vienen los haitianos, duran 22 años, agarran a Duarte. Duarte era capitán del ejército haitiano. Yo no sé por qué la historia no lo dice. Capitán del ejército haitiano. Y los haitianos le dicen, mira, vamos a separar esto, porque los franceses habían impuesto lo mismo que los yanquis le han impuesto a Cuba ahora, un bloqueo. Un embargo. Un embargo. Y lo tenían embargado para obligar a que Haití se rindiera y se entregara de nuevo. No, y pagara la deuda. Y pagara la deuda. Producto de la independencia. Entonces, ¿qué resulta? Vinieron los haitianos, que no son tontos, y dijeron, vamos a hacer donaciones. Y pusieron a Duarte a la cabeza de esa parte de la isla. ¿Usted cree que podemos seguir hablando después de esas declaraciones? Porque ese cuento, ilvánelo bien. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Ese relato, ilvánelo bien, siga. Sí. Viene Duarte. No importa que esta parte viene Duarte, llega a un pacto con los haitianos. Ajá. Para quedarse como presidente de esta parte de la isla, y los haitianos le ponen una condición. ¿A quién? Una única condición a Duarte. ¿Cómo? Le dicen, la isla tiene que ser independiente de toda potencia extranjera. Esa es la condición. Ahora, ¿qué resulta? Al otro día de los haitianos salir del país, ¿tú sabes en qué estaba? Estaba el bandido de Bobadilla buscando vender este territorio. Santana. Estaba Santana, estaba Báez. Entonces, ¿qué resulta? Viene Santana y se alía con el bandido de Bobadilla, ganan el pleito y le entregan esta parte de la isla a los españoles. Viene el camarada Bucasa, que lo mandan como jefe. Finalmente Bucasa se enfrenta con Santana, iba a matarlo, lo manda a buscar para fusilarlo, pero Santana muere antes de que lleguen a apresarlo. ¿Y quiénes tienen que volver a echar el pleito para la independencia dominicana? Los haitianos. O sea que nosotros estamos aquí por un favor de los haitianos. Usted está aquí por un favor de los haitianos. Ahí mi madre. Usted le debe a los haitianos el trabucazo, la tejida de la bandera y todo eso es fábula. Óyeme, todo eso fue programado. Primero, el que era jefe del ejército haitiano aquí, del ejército haitiano aquí, Alfao. Ay, Manuel Núñez, ¿dónde está Manuel Núñez? Fue miembro de los 9 que Duarte organizó de la Trinitaria. Era miembro de los 9 que Duarte organizó de la Trinitaria. Y cuando Alfao parece... Manuel de Jesús Alfao. Que llega a un acuerdo para, nada más y nada menos, para el día que se declare el trabucazo, entregarle la fortaleza a Osama. Pero espérate, oye, Solano, ¿dónde están esos datos? Vamos a lo de hoy. Espérate, señor. Vamos a lo de hoy. Tú me estás haciendo un cuento. Espérate. Yo termino creyendo que soy haitiano. Cuando viene... Vamos a lo de hoy. No. Lo de hoy. Ya estoy desencantada. Cuando viene lo de hoy, es lo que te estoy diciendo. Todo el que se meta en Haití va a fracasar. Y no importa lo que lleve. Estados Unidos puede llevar el triple de lo que trajo aquí. Aquí trajo 44,000 marines. Allá pueden llevar 120,000.
Y fracasan. No, esos tiempos pero pasaron ya. Pero usted dijo que no tienen banda ni son suficientes. Puchi, no, es que es una lucha política. Puchi, ¿cuál es su opinión? Es que es una lucha política. Eso de la banda lo inventaron nada más y nada menos las agencias de prensa internacionales. O sea que porque eso no es lo que la gente lee. Eso es un invento publicitario única y exclusivamente. Esos tipos son líderes políticos de sus comunidades, de sus sectores y tienen. Entonces, como líderes políticos mataron a eso, al yerno y a la hija del congresista. ¿Y cómo tú sabes que eran servidores de Cristo? Pero yo no estoy hablando si eran servidores. No, ¿cómo tú lo sabes? Yo te digo, yo vi a Ángel Martínez que está especializado en esos temas, decir que Estados Unidos mandó a Haití la mayor cantidad de agentes de la CIA que jamás había enviado a ningún país de América. Todos esos cuentos de que la hija del legislador, que fue de héroe a ayudar y que fue a predicar. ¿Pero predicar de qué, hermana? ¿Cuándo tú has visto que un haitiano necesita que le prediquen? Bien, Puchi, ¿cuál es su opinión? Bueno, el señor Solano me ha dejado sin argumento. ¿Verdad? Porque cuando yo inicié, cuando usted me iba a hacer la pregunta, yo era dominicana, ya ahora estoy confundida, no sé si soy dominicana, si soy haitiana. ¿Cómo va a ser? No, porque no tienes el perfil. Si le debemos el favor a los haitianos, como dice el señor Solano, ya yo no sé en realidad qué nacionalidad tengo. Ajá. Pero si fuese dominicana, entonces, continuara siendo dominicana, diría que nosotros... mi mayor preocupación es lo que nosotros vamos a hacer frente a la situación de Haití. Okay. Que no nos agarren con las manos en los bolsillos, porque creo que hemos sido muy pacientes, que no le hemos prestado la atención debida y que en este país nos enfocamos más en los temas políticos, la cháchara política, como dice el señor Osiris, en el dembow nuevo que sale, pero a nivel de patria nos estamos quedando muy por debajo. Pero la juventud debe de ponerse las pilas porque son la mayoría y somos lo que debemos de salir a pelear por nuestro país. Salir a pelear. Unos tipos que lo que están bailando bachata y dembow. Es a lo que me refiero, que debemos enfocarnos en ese problema patrio. Y menos con lo que acaba de decir Solano, que no son dominicanos. Los haitianos nunca van a pelear, no van a pelear. Esa gente se entendieron desde hace 200 años y somos libres 3 veces porque los haitianos nos liberaron las 3 veces. Dios mío, que Dios lo coja confesado, Francis. Mira, bien. Gregorio Luperón, que no era Luperón el apellido, era Descarón, haitiano. Lili, haitiano. Duverger, haitiano. Balaguer. Balaguer. Trujillo. Guzmán. Solano, pero usted tiene que decirle a la gente que ve el dato de dónde sale esa información, porque nosotros no podemos. Eran de origen, hermano, eso está ahí. Necesitamos saber la fuente, porque a nosotros nos pueden caernos aquí. No te preocupes. La efeméride. Trujillo sí era apellido No te Chevalier, preocupes por conseguir pruebas. Porque si consigues pruebas, entonces es verdad que vas a salir huyendo para el aeropuerto. Bien, señores, de esta rompen el candado porque le están tocando la puerta y ustedes no quieren abrir la puerta porque no somos brutos. Ustedes están escondiendo algo y nosotros tenemos la información. Anoche el hoyo de la mina, un edificio, más de 70 haitianos escondiéndose. Lo que pasa es que nosotros estábamos montando un operativo con inteligencia con el coronel Pérez Valdera y el de migración. Y muy pronto, porque no vamos a dar fecha ni hora, pero cuando ustedes menos lo esperan, aquí no se va a poder mover una mosca. Ni un haitiano se nos va a poder escapar. Porque nosotros hicimos un levantamiento. Callejón por callejón. ¿A dónde conduce? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde se nos escapa? No hay forma, no hay manera como escaparse. No lo creo. Y con una comunidad apoderada, como estamos aquí en el barrio San José de la Mina, porque aquí solamente estoy dando la cara yo, pero detrás de mí hay 500 hombres valientes, dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Al Estado Dominicano se le dio un plazo
de 48 horas para que actuara. Y ustedes dirán, se venció el plazo de las 48 horas. Tienen razón, el plazo se venció, pero nosotros tenemos que dejarlo llevar de las autoridades y estando todos unidos, podemos hacer un tremendo operativo, como lo vamos a hacer en esta vuelta que se aproxima, cuando ustedes menos lo esperan. Quizás en un mes, 2 meses, 4 meses, pero cuando menos lo esperan, van a tener la paz y la tranquilidad por la cual este callejón, este peatón, tanto que yo lo he caminado, que ustedes saben que siempre vivía lleno de haitianos, no importaba que uno le hablara a ellos, se reunían en un grupo de 10 y le cortaban los ojos a uno y se ponían a guapar a vez de guapo. Hoy en día, como lo pueden apreciar en la cámara que estamos transmitiendo en vivo, no es posible porque lo estamos enfrentando en cualquier terreno, en cualquier territorio y donde ellos quieran lo vamos a enfrentar. ¡Dios, patria y libertad! ¡Dios, patria, libertad! Yo soy dominicano y me duele mi país. Me duele mi país. Y estoy enfrente de esto. No culpan a más nadie. Y lo que pasó anoche, nosotros no estamos trabajando de esa manera. Que un grupo de la comunidad se desesperaron y empezaron a andar casa por casa. Esa no es la forma de hacerlo. Ya nos reunimos con ellos, hablamos con ellos, lo entendieron. Nosotros no podemos poner nuestra patria y nuestra comunidad en peligro. Los haitianos lo van a degollar todos ustedes. Nosotros en el operativo recogimos 58 cuchillos bien afilados que se lleva tus huesos de la primera estocada, ese pendejo. No le quiero meter miedo, le quiero abrir los ojos a ti. Dejen de estar escondiendo haitianos y avisándole de que se esconden, que se está haciendo un operativo. No sean estúpidos, están afilando cuchillos para su garganta. Si siguen actuando de esa manera. Esa no es la manera. Si a usted no le duele su país, pues le invito a que nos siguen. Compartan la campanita y denle a competir para que todo el mundo vea este mensaje. Nosotros estamos en Santiago, en el sector barrio San José de la Mina. Para los que se conectaron a última hora, aquí en el barrio San José de la Mina está operando la banda más peligrosa del país completo. Porque ellos están operando desde Haití y los haitianos aquí. Un representante de la